Dios le bendiga, estimada comunidad magistral. Apóyame suscribiendo a tu canal El Profe IP 1.0 para recibir más información del Magisterio Nacional y Regional, del Ministerio de Educación, normas educativas, concursos educativos, entre otros. ¡Suscríbete! Dios le bendiga, estimada comunidad magisterial. Te saluda tu amigo de siempre, El Profe IP. El día de hoy hablaremos sobre la norma que ha salido para el contrato docente 2026. Sí, ya salió la normativa con todos sus anexos, cronograma y criterios de evaluación. Así que iniciemos con el siguiente video. Norma que regula procedimientos, requisitos, condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio de docente en educación básica y técnico-productiva. Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones para el contrato 2026 docente. Como podemos verificar el índice, vamos a dirigirnos a algunos apartados. El título 1 vamos a bajar, que le compete específicamente a lo que es el Ministerio de Educación y a las UGEL. Algunas definiciones. El comité de contratación. Vamos a dirigirnos un momento a esta sección, responsabilidad de las instancias. Ya, nos dice aquí, etapas y estructuras del procedimiento de contratación. Vamos a aumentar un poquito. Ya. Tenemos la primera etapa, que es renovación del contrato docente. Renovación, sí, nos indica renovación del contrato docente. La segunda etapa es contratación por resultados de la PUN. Y la tercera etapa es contratación por evaluación de expedientes. En lo que compete a la etapa de renovación del contrato docente, aún no podemos decir nada porque en el cronograma no está estipulado. El cronograma inicia con la segunda etapa, que es contratación por resultados de la prueba nacional. Para eso te voy a especificar la norma. Bueno, la primera etapa de renovación de contrato docente, en la primera etapa nos dicen que son las plazas de EB con título de educación, es decir, de educación básica con título de profesor o licenciado en educación. También las plazas de educación técnico productivo con título de profesor o licenciado en educación. En la segunda etapa está contenido lo que es la contratación por resultados de la PUN, los que hemos rendido la evaluación en el año 2024. Ok, sí. Recuerda que la inscripción fue el 15 de abril. Entonces, todos aquellos que rindieron la prueba, muchos se nombraron, otros no alcanzaron el puntaje para pasar a la segunda etapa del nombramiento, están contemplados dentro de la contratación de resultados de la prueba nacional. Los postulantes presentan sus documentos ante el UGEL, el comité de contratación aplica el desempate, ¿ok? Y la tercera etapa es la contratación por evaluación de expedientes. Para aquellos que no han podido rendir la prueba, se convoca siempre que existan plazas o bolsa de horas desiertas o se haya agotado el cuadro de méritos establecido para la contratación por resultados de la prueba nacional. Los postulantes para esta tercera etapa deben acreditar los perfiles de formación académica conforme al anexo 6. El anexo 6, recordemos que en toda norma para contratos siempre tiene que ver con el orden de prelación. Por eso nos dice aquí los órdenes de prelación adicionales aprobados por la DRE. También tenemos lo que vienen a ser contratos por situaciones diferenciadas, que vendría a ser una cuarta etapa, digamos, de esa forma. En las plazas que se ubican en instituciones educativas por convenio, ya sea instituciones religiosas o de las Fuerzas Armadas también, que tienen la facultad de proponer de acuerdo con su convenio, pueden ser propuestos desde la segunda etapa. Ya. También se puede proponer desde la etapa PUM, nos está indicando eso. Las horas del área curricular de educación física del nivel primario igual o menor a 15 horas que quedaron desiertas en la segunda etapa a propuesta del director. Es decir, pueden entrar también las plazas de educación física, pero menores a 15 horas. También las bolsas de horas, ya sea en secundaria o EVA, ciclo avanzado, iguales o menores a 15 horas también pueden ser propuestas que resulten desiertas en la segunda etapa. Y las plazas que queden desiertas luego de la tercera etapa a propuesta del director de la IE. Puede proponer plazas menores a 15 horas. Del cronograma para el procedimiento de contratación, todavía no hay un cronograma específico. Hay un cronograma general que ha emitido el Ministerio de Educación. Un cronograma específico quiere decir, por ejemplo, la fecha en que se publican las plazas, la fecha de la adjudicación, la fecha del criterio de evaluación, la fecha de las observaciones, la fecha de la subsanación, hasta la fecha de la adjudicación en que se va a realizar.
La DRE y UGEL publican el cronograma en los medios de comunicación masivo de alcance. Según corresponda, deben cumplir con las fechas del cronograma a través de sus comités de contratación. Recuerda que esto lo va a establecer cada UGEL. Por el momento, el Ministerio de Educación lo ha establecido de manera general el cronograma. Los plazos aprobados por el Minedu para realizar las actividades señaladas en el cronograma pueden ser modificadas con la aprobación de una resolución por la DRE a solicitud motivada del UGEL, siempre que no se reduzcan los plazos establecidos para las actividades asignadas a los profesores que participan en el procedimiento de contratación. Artículo 13. Las vacantes y su publicación. Recuerda que las plazas orgánicas y eventuales correspondientes al cargo descritos en el sistema anexo. Las plazas orgánicas son las plazas, digamos, en las que un docente puede contratarse. Son las plazas más seguras. También tenemos las plazas temporales que se generan por licencia, sanciones de asignación, encargatura, destaque, vacaciones de profesor con función del director, inasistencia a su centro de trabajo, separación preventiva o retiro u otra situación administrativa. Seguimos con la información. Vamos a dirigirnos hasta la etapa de renovación. Lo voy a dejar. Está bien, todavía no. En un siguiente video te lo voy a explicar sobre la renovación. Vamos a dirigirnos a la etapa. Vamos a dirigirnos a esto. Requisitos para la adjudicación. Para la postulación de adjudicación. Me voy a dirigir al artículo 19. Requisitos requeridos de contratación docente. Requisitos generales. En la segunda etapa, por resultados de la prueba nacional, profesor, ¿por qué no menciona la renovación de contrato, que es la primera etapa? Porque en el cronograma que ha emitido no aparece una fecha específica para la renovación, a menos que esta normativa esté vigente el 2026 y 2027, y esa normativa también esté vigente para el segundo año. Pero por el momento no te puedo hablar de renovación, porque en el cronograma no está estipulado. El cronograma inicia con la segunda etapa. Si has podido verificar el cronograma, inicia con la segunda etapa. Así que, si en el cronograma apareciese lo que compete a la renovación, a la primera etapa de renovación, debería estar especificado las fechas para el proceso de renovación. Pero por el momento el cronograma inicia con la segunda etapa. Y la segunda etapa es por resultados de la prueba nacional que se rindió el año 2024. Dice, en la tercera etapa también está la evaluación de expedientes, los descritos en el anexo 6 de la presente normativa. Para tú participar de la etapa 2 y 3, nos dice que debes gozar de buena salud física y mental y disponibilidad laboral en una IE del lugar adjudicado. Se deja constancia de tu buena salud a través del anexo número 8 de la presente normativa. También debes tener menos de 65 años y se acredita con la declaración jurada según el anexo 8 de la presente norma. ¿Cuáles son los requisitos específicos para esta etapa? Nos dice, en el caso de que una IE esté ubicada en zona de frontera, el adjudicado, el docente que se va a adjudicar, debe ser peruano de nacimiento, no puede ser un personal extranjero. Esto está establecido en el anexo 8 de la presente norma. En caso de contar con un vínculo laboral en una institución pública o privada, a través del anexo 19 se acredita con un documento sustentatorio emitido por el área de recursos humanos de su empleador que contenga la información del citado anexo. En el caso de los docentes que se adjudican en plazas para brindar atención educativa en el nivel inicial de educación básica regular, donde se brinda el servicio de educación y cuidado diurno EDUCUNA, solo esas docentes deberán presentar ante el UGEL un certificado de salud física y psicológica. A tener en cuenta esto, estimadas colegas del nivel inicial. Solo las que van a postular para EDUCUNA. Debes presentar un certificado de salud física y psicológica en el marco de lo dispuesto en la Resolución Suprema 023/2019 EF. Ahora, este certificado de salud física debe estar realizada por un centro de salud, debe ser realizada en un centro de salud público hasta un día hábil antes de la emisión de la resolución de contrato. Consideraciones generales, el artículo 20, consideraciones generales sobre la documentación de los postulantes. En cuanto a los títulos de profesor o licenciado, para la prueba única nacional, la emisión del título debe haberse efectuado hasta el inicio, eso también es importante,
hasta el inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. El concurso de ingreso a la carrera pública magisterial se realizó el año 2024, el 15 de abril. Como nos dice, debe haberse efectuado hasta el inicio de la actividad de inscripción, es decir, hasta el 15 de abril del 2024. Eso es lo que nos está manifestando la emisión del título. Para la contratación por evaluación de expedientes y situaciones diferenciadas, el registro del título debe considerarse hasta la fecha de la presentación del expediente. Es decir, para lo que es la PUN es hasta el 15 de abril del 2024 el expediente. El título. El título debe ser emitido hasta el 15 de abril. Pasado esa fecha, ya no saldrás apto, sino observado. Para la contratación de evaluación es hasta 2026, hasta la fecha en que se convoque, según la normativa que estamos visualizando. El postulante que se presenta al procedimiento de contrato con título pedagógico no universitario debe presentar el acto resolutivo emitido por la DRE. Si eres de un pedagógico, debes tener tu resolución directoral, ya sea por la DRE de tu región o en este caso por la entidad que es el mismo instituto o pedagógico que inscribió tu título. Se reconocen los títulos expedidos por universidades, institutos y escuelas de educación superior autorizados solamente por el Minedu o Sunedu. Los títulos profesionales en educación y de segunda especialidad otorgados por las universidades deben estar registrados en Sunedu. Solamente ellos se van a reconocer estos títulos. Los títulos otorgados por los institutos de educación superior tecnológico, es decir, por aquellos institutos que brindan carreras técnicas, carreras profesionales técnicas de 3 años, deben estar registrados en la DRE o la que haga sus veces o el Minedu. Si tú has estudiado, por ejemplo, estás postulando para AIP, digamos, con un título pedagógico más un título técnico, tu título técnico debe contener su resolución directoral o en todo caso debe estar registrada en la página de consulta de títulos del Minedu, que es para, en este caso, pedagógicos y para institutos tecnológicos. Pero debes presentar esto como requisito porque es un requisito específico. De lo contrario no podrás participar y saldrás observado o no apto. Los títulos universitarios expedidos en el extranjero deben estar revalidados en el Perú y registrados por la Sunedu. Si no está, estimado colega, tu título revalidado del Perú y registrado por la Sunedu, los demás participantes están en todo el derecho, en este caso, de realizar los reclamos respectivos. Ya si no está revalidado el título de un ciudadano extranjero y registrado por la Sunedu, los demás concursantes o postulantes están en todo el derecho de hacer su reclamo ante el comité de contratación. Los postulantes que acrediten título de profesor o licenciado en educación cuya mención no indica modalidad educativa, nivel o especialidad deben precisar a modalidad educativa, nivel o ciclo. Si en tu título dice, por ejemplo, licenciado en educación, tú debes especificar necesariamente el nivel, el ciclo y el área curricular. Todo esto según el formato establecido en el anexo 8 de la presente norma. En un siguiente video te voy a especificar el llenado de los anexos, los criterios de evaluación y el cronograma respectivo. Así que si hasta el momento te está gustando el video, por favor comparte el contenido, danos un poderoso like y deja tus comentarios en la cajita de comentarios. Proseguimos. Para la contratación de un postulante con vínculo laboral, es decir, para los que están nombrados, el postulante con vínculo laboral vigente que postula una plaza vacante en el procedimiento de contratación docente puede acceder a una plaza como máximo tu segunda plaza. Recuerda que el nombrado tiene 30 horas pedagógicas, una plaza máxima de 21 horas pedagógicas, una segunda plaza. Un contrato de hasta 30 horas pedagógicas si el primer vínculo laboral en el sector de educación no supera las 21 horas. Si tú tienes un vínculo laboral de 21 horas, te puedes adjudicar un segundo contrato de hasta 30 horas como máximo. Eso indica la normativa. Para lo cual debe presentar en el caso de la adjudicación 2 cartas. Una carta suscrita por el director de la IE o el jefe de recursos humanos de la entidad donde se encuentra nombrado o contratado y una carta del director de la IE donde desea adjudicarse, según el anexo 19 de la presente norma, precisando el turno horario de ingreso y salida durante todo el año. Recuerda que estos documentos deben presentarse sí o sí al momento de la adjudicación
en el caso de prueba nacional. Si no tienen estos documentos como indica la normativa, los demás concursantes están en todo el derecho de realizar su reclamo respectivo para que no se le adjudique a dicho maestro, porque no está cumpliendo con la normativa que indica la presentación, en este caso, de la carta del director, según como lo establece en anexo 19. El comité de contratación debe verificar que la distancia entre los centros educativos o los centros de trabajo sea razonable y posible de cumplir, así como los horarios de trabajo no deben sobreponerse de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos se desarrollan en la misma IE. De lo contrario, no procede la adjudicación. Los postulantes son responsables de la veracidad de los datos y de toda la información que presenten en el expediente, el cual tiene carácter de declaración jurada. Capítulo 4. De los impedimentos. Impedimentos para la postulación: estar inhabilitado para el ejercicio profesional, estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servicios Civiles, RNSSC, haber sido condenado por delito doloso, tener vigente una medida de desaparición preventiva, tener condena por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos contra la libertad sexual, entre otros. Habérsele resuelto un contrato por encontrarse inmerso en alguna de las causales establecidas en los literales NOPQROS del numeral 30.1. Bueno, de la contratación por resultados de la PUN y por evaluación de expediente. Las consideraciones generales para las etapas de contratación por resultados. No se otorga puntaje, eso sí recuerda, no se otorga puntaje el requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados como mínimos para acceder a la modalidad educativa a nivel, ciclo y área curricular o campo de conocimiento a la que se presenta el postulante. Eso quiere decir, en este caso, que tu título obviamente que no se va a considerar como puntaje. El postulante que figura en el cuadro de méritos establecido en la prueba nacional que no cumpla con sustentar los requisitos mínimos de formación académica hasta la actividad de reclamo se considera retirado del cuadro de méritos, debiendo el comité de contratación dejar constancia de ello. No te vayas a olvidar de eso, estimado colega. Debes cumplir los requisitos mínimos de formación académica. El postulante que participó de la prueba nacional en el área curricular de EPT y EVA ciclo avanzado no puede optar por una especialidad distinta a la que voluntariamente eligió y postuló en el concurso de la carrera pública magisterial. El postulante adjudicado puede presentar desistimiento a la adjudicación ante el comité hasta antes de la emisión de la resolución que formalice el contrato, quedando retirado del cuadro de méritos. Puede ser que tú desistas de esa adjudicación por la cantidad de horas que sea. Puedes hacerlo, sí, pero antes de que se emita la resolución. Debes tener en cuenta eso. El postulante que no haya podido adjudicarse o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de expedientes podrá volver a postular en una nueva convocatoria. El comité de contratación previo al inicio del acto de adjudicación dispuesto en los numerales 23.9, 24.3 se refirió a la adjudicación por resultados de la prueba nacional y de evaluación de expedientes respectivamente. Adjudica a los postulantes que cuenten con discapacidad física o motora, pero para eso deben tener su certificado expedido por el CONADIS. Consideraciones específicas para la contratación por resultados de la prueba nacional, es decir, por la etapa 2. El postulante que integra el cuadro de méritos establecido por la prueba nacional debe presentar su expediente. Así que, estimado colega, que estás en el cuadro de mérito, que ya va a salir el cuadro de mérito, debes presentar tu expediente sí o sí, de forma presencial al UGEL. Puede ser también por mesa de partes virtual, según lo que estipule el UGEL de cada uno, en este caso de las regiones, estimados colegas. Donde te inscribiste para el concurso de ingreso a la CPM. Recuerda que el concurso fue el año 2024, inició el 15 de abril. ¿Cuáles son esos documentos que irían en el expediente? Los requisitos de formación académica señalados por la modalidad educativa, ya sea EBR o EVA, así como el nivel, ciclo, área, especialidad, de los grupos de inscripción de la norma que convocó a la prueba nacional de ingreso a la CPM magisterial del año 2024.
El título de profesor o de licenciado en educación debe haberse emitido hasta la fecha de inicio. Recuerda que la fecha de inicio de la inscripción al concurso a la carrera pública magisterial fue el 15 de abril del 2024. En el cronograma del concurso que convocó a la Prueba Nacional de Ingreso a la CPM. Eso ya sabes, estimado colega. ¿Qué más vas a presentar? Las declaraciones juradas. Obviamente que esto debe ir con un FUT primero. Este expediente va con tu FUT. Luego viene tu título, tu DNI, las declaraciones juradas debidamente llenadas y firmadas con impresión en los anexos 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerda que el 19 si percibes doble percepción. Si tienes en este caso otro, ya eres nombrado y vas a coger una segunda plaza. Solo se presenta el 19. El postulante que no cumpla con la presentación de los documentos, es decir, la mayoría presentaremos el 8, 9, 10, 11 y 12. El postulante que no cumple con la presentación de los documentos descritos en los literales A y B del presente numeral, u omite colocar la impresión dactilar o la firma en los documentos presentados, es declarado observado por el comité de contratación. En caso de empate del orden de mérito y del cuadro de méritos de la prueba nacional, el postulante deberá adjuntar documentos que acrediten los criterios dispuestos en el anexo 13 de la presente norma. Para el desempate solo serán considerados documentos distintos a los ya presentados por el postulante para el cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la modalidad educativa a nivel ciclo, área curricular o especialidad. El postulante que quedó observado por no presentar documentos señalados, ya sean los literales A y B del numeral 23.2 del artículo 23 de la presente norma, puede presentarlos por única vez como máximo hasta la fecha final de la actividad de presentación de reclamos. Es decir, en la etapa de reclamos, si te faltó, por ejemplo, una firma, si te faltó colocar la huella dactilar, si te faltó marcar tal vez algún ítem, puedes presentarlo en la etapa de reclamos, esa observación en la cual tú has salido por parte del comité de contratación. Puedes subsanar la observación, no te vayas a olvidar eso, estimado colega. Hasta la fecha final de la presentación de reclamos. No haya presentado los documentos a que hace referencia. Si no presentas los documentos en ese lapso, eres retirado del cuadro de méritos de la prueba nacional, pudiendo postular a otra etapa del procedimiento de contratación. Por eso debes subsanar. Si tienes algún error, subsánalo. Profesor, ¿qué sucede si yo no lo subsano? Si yo no presento nada, eres automáticamente retirado del cuadro de méritos de la prueba nacional, es decir, de la etapa 2, y solo podrías participar en la etapa 3, que es contratación por expediente. Así que, estimado colega, lo que te estoy mostrando es con lo que tiene que ver con la etapa 2, que es la contratación docente por prueba nacional, no por renovación de contrato, porque no existe eso todavía en el cronograma. Ok, colega. Eso todavía no está en el cronograma. Así que, estimado colega, ten en cuenta la información que te estoy mostrando. Los impedimentos también. Ya te los mostré hace ratitos. La contratación por resultados de la prueba nacional. Sé que vas a tener muchas dudas, así que voy a estar haciendo un TikTok y en el cual voy a poder resolver todas tus dudas. Voy a hacer videos, así que te voy a sugerir que te puedas suscribir a mi canal en YouTube para poder seguirnos en la comunidad. También puedes seguirme en mi página, mi fanpage, que es el Profe IP 1.0, donde voy a estar compartiendo más información. Puedes buscarnos en YouTube. Voy a crear grupos de WhatsApp también para poder ayudar a los maestros para su contratación. Así que, estimado colega, ten en cuenta esta información. Compártela. Si quieres, en este caso, verificar. Si quieres tú, por ejemplo, verificar acá. Vamos a buscar el Profe IP 1.0. Aquí está, mira, el Profe IP 1.0. Ok, hay dos páginas similares. Ya, en la que tiene 1.6 mil seguidores, 1600 seguidores. Aquí vamos a ir compartiendo, ok, toda la información. Así que puedes darle seguir a esta página y te estaríamos compartiendo más información, estimado colega. Bueno, esto es lo que te puedo comentar con respecto a la etapa de contratación, segunda etapa de contratación por prueba nacional. Te voy a hacer un siguiente video sobre lo que es renovación de contrato, pero recuerda que la normativa no te indica eso, ¿ya? Así que comparte el video para que pueda llegar a más colegas y ya estaremos en un siguiente TikTok. Se despide de ustedes su amigo de siempre, el Profe IP,
Que tengas un buen día, estimado colega, y que Dios te bendiga. Así que suscríbete al canal, por favor, te lo voy a agradecer. Nos vemos, Dios te bendiga.